Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal para el canal del amigo Jesús Tovar y se titula Trump y la geopolítica de los aranceles. En campaña electoral, el siempre inquietante y próximo presidente de Estados Unidos, el magnate republicano Donald Trump, definió la palabra arancel como la más bella del diccionario, sintetizando en su vocablo predilecto la cifra proteccionista y mercantilista que imprimirá a su gestión. Más allá de la economía, por el lado de la política, la palabra fue y es más bien sinónimo de bullying y amenaza para fines de extorsión internacional y macrorregional, tanto contra socios y clientes, cuanto contra los rivales. Desde el punto de vista geopolítico, además, el arancel trumpiano o su amenaza significa un complicado y persistente intento de reposicionamiento táctico del país en el marco estratégico de su dominio imperial global en declive. Como ya he detallado en una entrega anterior, que era la de Trump, ¿por qué para qué? También se publicó en el canal acá de YouTube. Trump representa el anhelo de ciertos sectores populares, de parte del sistema económico, de parte de las élites de Estados Unidos, hacia un retraimiento, una retirada aislacionista e identitaria, en búsqueda de la grandeza perdida o el alma profunda americana que corresponde, según ellos, básicamente al alma blanca, protestante, de origen germánica o anglosajona. Esto, sin embargo, va en contra de la naturaleza y la proyección imperial de la nación. Históricamente y de manera estructural, esta proyección de potencia hacia afuera se ha volcado al predominio sobre los océanos, a la aplicación de la gendarmería, a la policía global, mundial, con base en doctrinas y mitos fundacionales de Estados Unidos, como el destino manifiesto. Y estas estrategias, esta vocación es protegida casi religiosamente por los aparatos, el núcleo económico globalista y militar, sobre todo el aparato industrial militar, el complejo industrial militar y el Estado profundo. Entonces, las grandes potencias y los imperios muchas veces, en algún momento de su ciclo histórico, lo son y siguen siendo imperios hasta en contra de su propia voluntad, o sea, de la voluntad de capas importantes de su gente y de sus clases dirigentes. En lo que va del siglo XXI, el poderío estadounidense, aún manteniendo una primacía absoluta en términos militares y de control de las rutas comerciales, ha experimentado una erosión constante de sus cimientos hegemónicos, es decir, de los factores del consenso, la aceptación, convencimiento, articulados en lo que llamamos el poder blando, el soft power, que se contrapone al poder duro, al poder militar, económico, al poder, digamos, de guerra. El lunes 25 de noviembre, después de un par de posts de Trump en la red Truth Social que él mismo creó, cundió el pánico en los mercados y las cancillerías de medio planeta, ya que el tycoon, que es el magnate, amenazó con imponer aranceles del 25% a todos los bienes importados de México y Canadá y del 10% a los productos de China. Ha sido una probadita anticipada de su administración 2.0, de su repetición en la Casa Blanca, que ni siquiera empieza, pero ya provoca turbulencias. Estas tarifas podrían ser parte de su primer decreto ejecutivo al instalarse en la Casa Blanca el 20 de enero. Un decreto implica pasar por alto el Congreso y existe la posibilidad de que pueda ser suspendido en algún momento. Aún así, la amenaza puede ser concreta y sus efectos inmediatos también. De todos modos, el efecto por el momento, el anuncio ha sido el de provocar respuestas y posicionamientos de los países potencialmente afectados y mover piezas en el tablero para negociar cosas, además de mover las bolsas de valores y de repente el tipo de cambio peso-dólar, en este caso. Tal decreto de Trump iría en contra de los principales socios comerciales de Estados Unidos, justamente son tres: China, Canadá, México. Estos juntos el año pasado adquirieron productos estadounidenses por más de $1.000 millones, pero exportaron unos 1.500 millones de dólares a aquel país. Las eventuales nuevas tarifas de Trump pretenden paliar una balanza comercial deficitaria y supuestamente
fomentar la producción interna, el mercado laboral, pero el riesgo es que más bien a la alta inflación heredada del mandato de Biden suba todavía más y les pegue a las clases populares. No hay que olvidar que un balance negativo entre exportaciones e importaciones, en donde sistemáticamente se compra más del exterior de lo que se vende, es un rasgo indeseable en el largo plazo para la mayoría de los países, pero es consustancial o estructural para el caso estadounidense. Lo anterior se debe a su proyección externa como eje de la arquitectura económica mundial, como imperio y como comprador de última instancia, sobre todo a favor de aliados y socios, lo que se apoya en el dólar como moneda global de garantía y en la emisión desproporcionada de deuda garantizada por el mismo dólar y por el Estado de Estados Unidos, por el mismo hecho de ser todavía el pivote del sistema mundial y la primera potencia. Si bien estos factores han ido mermando en las últimas décadas, siguen vigentes, pero con creciente oposición interna en el país dentro de sectores diversos de la sociedad y la economía de Estados Unidos, y por tanto la pulsión económica por invertir este balance comercial negativo estriba de la dimensión geopolítica imperial e internacional que lo impone, que lo sostiene, que lo hizo estructural, y se traduce internamente en la opción de política doméstica representada de momento por Trump, y básicamente por el trumpismo como ya una corriente que va a trascender al mismo empresario ya en los próximos años, llegó para quedarse, ¿no? Regresando al tema de los aranceles, esta vez el pretexto fue la noticia de una caravana de personas migrantes dirigida a la frontera norte mexicana con Estados Unidos, pero bueno, según la estrafalaria e histriónica doctrina Trump, este hecho de por sí le autoriza a aplicar retorsiones comerciales que no extorsiones a los demás integrantes del TEMEC, del Tratado de América del Norte, lo cual de paso sería violado en los mismos términos del tratado por una medida de ese tipo. Pero bueno, no parece importarle eso, más bien se trata de otras cuestiones que la geopolítica y la historia nos ayudan como que a vislumbrar, a elucidar. Finalmente, el aviso amenaza no se concretaría en caso de que México y Canadá logren parar la inmigración ilegal y el narcotráfico de Tajo y que China detenga el tráfico de fentanilo y sus precursores químicos. Evidentemente, los fines que Trump quiere que persigan China, México, Canadá son de por sí inalcanzables y menos lo son de forma unilateral, es decir, dentro de un solo país. Además, dependen mucho más de factores y problemas dentro de los propios Estados Unidos que de una supuesta falta de voluntad de sus socios comerciales, así que terminan volviéndose puramente instrumentales para la narrativa, el estilo negociador y los objetivos políticos de la próxima administración, hasta que no se pueda aterrizar y aclarar el significado operativo concreto usado por Trump acerca de lo que él mismo ha mencionado, de detener esta invasión de drogas, en particular el fentanilo y todos los inmigrantes ilegales a nuestro país, difícilmente se podrá avanzar en alguna negociación de políticas regionales o bilaterales concretas. Otra de sus patrañas es la afirmación de que tanto México como Canadá, dice, tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder y hasta que lo hagan es hora de que paguen un precio muy alto, ¿no? Esta fue la amenaza concretamente. Estados Unidos ha sido por más de un siglo el promotor del orden internacional prohibicionista y punitivista de las drogas y ha utilizado la narcoguerra en América Latina como herramienta política y de legitimación para fines de injerencia, armamentismo, militarización, desestabilización, dominación y control de recursos naturales, así que suena claramente cínico el llamado a que sus socios acaben con el problema cuando el problema es complejo, es global, pero también es muy, muy estadounidense. Drogas, comercio y migración son los ejes discursivos que han movido las campañas mediáticas, políticas este año en Estados Unidos, pero son de larga data. Así que lo más probable es que sean utilizados una y otra vez por el presidente electo y su séquito, como ya vimos durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, la motivación geopolítica del principal dossier
de política exterior, la principal preocupación para Estados Unidos no cambia y sigue siendo y será China. Entonces, para sus socios satélites, Europa, Norteamérica, América Latina, los aranceles tendrían objetivos de negociación, de repartición temporal de la carga imperial y extorsión de políticas favorables a la potencia. Pero para su adversario global, China, el sentido de los aranceles es distinto y se resume en la contención de una potencia en ascenso y de un peligro vital, que con todas sus dificultades todavía no es una amenaza, digamos así, tan vital, pero va a poder serlo, y Estados Unidos básicamente quiere acorralarla y limitarla. Por ejemplo, en efecto, Estados Unidos acaba de desplegar la Task Force Ayungin, se llama, ha suministrado drones para procesar datos en tiempo real en la isla de Palawan al gobierno de Filipinas, con el fin de sostener a Filipinas en su contencioso con China en el mar de China Meridional. Y eso es acerca de la soberanía sobre el arrecife Ayungin. Como respuesta, China ha enviado fuerzas navales y aéreas para vigilar el vuelo de un avión militar estadounidense en el estrecho de Taiwán, una isla reivindicada por la China continental, es decir, la República Popular China, y cuya reconquista representa probablemente el más importante objetivo geopolítico chino en el medio periodo, junto con la expansión de su potencia marítima. De hecho, China pretende adueñarse de la isla nuevamente para el año 2049, a un siglo de la revolución. Y esto significaría finalmente recuperar el control de rutas y salidas oceánicas importantes y quizás un motivo de guerra, incluso contra Estados Unidos. China busca construir su alternativa a la globalización americana, o sea, las nuevas rutas o vías de la seda, por tierra o apoyándose en una red portuaria propia. Por tanto, pretende abrirse camino, por ejemplo, hacia Europa a través de toda Asia, algo muy costoso, difícil de realizar, pasando por muchos países diferentes, justamente, pero lo hace porque está acorralada, está bloqueada en sus mares ribereños y en el Océano Pacífico. Frente a ella, todo eso está completamente bajo control de Estados Unidos o sus aliados regionales, ¿no? Piensen en Japón, Taiwán, Filipinas, islas directamente de Estados Unidos como Guam, bases militares. Por eso China ha estado construyendo islas artificiales para avanzar en el Pacífico, y por eso la disputa que acabo de mencionar con Filipinas, ¿no? Son noticias a lo mejor que pasan más desapercibidas en estas latitudes, pero que son estratégicamente importantes y son de verdad el nudo, la problemática para el futuro, más allá de las declaraciones sobre tarifas, aranceles, que también se juegan en ese campo antichino, ¿no? Y entonces tienen un tinte distinto de los aranceles que se pretenden imponer de repente con los socios de Estados Unidos, a sus socios. La inauguración, por ejemplo, otro ejemplo de la parte de la expansión china, pero por los mares, que todavía está muy limitada en realidad, no competiría con la estadounidense a la fecha actual, pero pues va creciendo. La inauguración, después de 8 años de obras del puerto de Chancay, en Perú, que dice que va a conectar Shanghái y Chancay, responde a esta lógica. China, a través de la mega empresa logística COSCO, controla y financia esta escala estratégica, la más grande de Sudamérica, en el marco de las nuevas vías de la seda, de su aspiración a transformarse en potencia marítima y como respuesta a la contención estadounidense en el Pacífico. Los aranceles geopolíticos de Trump pueden leerse entonces a la luz de este esfuerzo de contraglobalización hegemónica de China y de su rivalidad con Estados Unidos. De hecho, a la fecha, los aranceles contra China desde el primer mandato de Trump incluso han surtido efectos, pues el país asiático ha retrocedido, perdido posiciones en el flujo comercial con Estados Unidos respecto de México y Canadá. En el caso de estos últimos, los aranceles de hasta el 25% en su contra podrían revertir este resultado de que volvieron a ser los socios principales de Estados Unidos y tienen menos sentido, pues los tres países en muchos sectores son parte de la misma cadena productiva y de valor por su alto nivel de integración ya histórica. Sería contraproducente que Estados Unidos penalizara a sus países vecinos de esta forma, sobre todo si fuera definitiva, siendo México, por ejemplo, el único país grande de Latinoamérica del que China no es el principal socio comercial. Entonces, se trataría
de aranceles con fines tácticos o medidas coyunturales, no propiamente estratégicas, quizás para reequilibrar la relación bilateral, para pretender más de los que son y continuarán siendo sus principales socios en las Américas, ¿no? La misma dinámica se ha repetido con los socios europeos de Estados Unidos, que podríamos llamar más bien clientes o satélites, a los que Trump durante su primer mandato les pedía mayores inversiones militares hasta llegar al 2% del PIB, decía, e involucramiento activo en la OTAN, ¿no? la Alianza Atlántica Militar, a cambio de no emprender una guerra comercial atlántica en contra de Europa. Respecto de México, sin embargo, cabe destacar, el acoso es mayor. El suprematismo racista del trumpismo como corriente se une a la vena propagandística hacia sus seguidores internamente para ganar consensos y seguir ganando, para plantear pretensiones tan genéricas y absurdas como exageradas a México, las cuales tendrían un costo enorme en ambos lados de la frontera y de momento parecen ser provocaciones para negociar y tomarle el pulso a la presidenta Sheinbaum y a su gobierno. No obstante, nadie duda de que pueda llegar a implementar estas u otras medidas agresivas contra México, contra las personas migrantes también, sobre todo a nivel humanitario. Así que la advertencia sirve también para prepararse desde acá. La enérgica respuesta del gobierno mexicano a través de una carta de la presidencia al día siguiente de la amenaza de Trump, además de la llamada, las llamadas privadas para Trump en general funcionan mejor para poder tomar el pulso también, etcétera. Las declaraciones públicas en redes sociales de este expresidente, futuro presidente también, siempre son dudosas, digamos así, en lo que realmente quieren alcanzar. Por eso un poco el análisis geopolítico, pero muy bien que hayan podido platicar, digamos así, también en un nivel más privado. También lo hizo Trudeau, y finalmente yo creo que por el momento sería hasta ahí, pero cabe prepararse. La presidenta ha dado un mensaje claro, el gobierno mexicano, de que va a haber consecuencias concretas y respuestas contundentes ante decisiones drásticas y dañinas eventualmente de Estados Unidos, ¿no? Les mando un abrazo, un saludo, gracias por seguirnos en el canal y seguir esta videocolumna. Nos vemos en la siguiente, un abrazo.